Resulta verdaderamente desconcertante. Imaginar que un dolor crónico en el hombro derecho, por ejemplo, podría no ser un problema de desgaste en las articulaciones. Claro, sino el resultado directo de un trauma emocional, o sea, un trauma que no se ha resuelto. Exacto. O, yendo incluso más lejos, pensar que las palabras que alguien pronuncia en la mesa de su casa, puedan cristalizarse literalmente en forma de inflamación articular. Y bueno, ese es precisamente el territorio radical que vamos a explorar hoy. Un territorio que, y vale la pena aclararlo desde el segundo uno, desafía de frente los cimientos de la medicina occidental moderna. Totalmente. En este análisis a fondo vamos a desempacar la transcripción de una presentación en video larguísima de Nelson Arboleda, un ingeniero agrónomo colombiano. Ajá. Y la misión de esta inmersión es desglosar la teoría que él plantea, la idea de que dolencias crónicas como la artritis no son simples fallas mecánicas de la biología. Ni una condena genética. Claro. 100%. Sino manifestaciones de estrés emocional, lenguaje tóxico y, pues, mala nutrición. Pero es vital establecer nuestro enfoque para esta sesión. Porque el material cuestiona duramente a la reumatología tradicional y se apoya en figuras, digamos, extremadamente polémicas de la medicina alternativa. Sí, hay que tener mucho cuidado ahí. Exacto. Nuestro objetivo aquí no es respaldar, ni validar, ni mucho menos recetar estos conceptos. La meta es mantener una postura imparcial para reportar cómo funciona la lógica interna de esta teoría, tal cual la concibe su autor. 100% de acuerdo. Y creo que la mejor manera de entender esta arquitectura es empezar por la motivación humana. Arboleda lo subraya constantemente. Él no usa bata blanca. No, es ingeniero agrónomo. Exacto. Toda esta investigación enorme de más de 27 años nace de la pura desesperación personal por ayudar a su esposa, Imre, a quien le diagnosticaron artritis reumatoide deformante. Y esa desesperación surge al chocar contra la maquinaria del sistema de salud tradicional. Según el relato de la fuente, las consultas con los reumatólogos apenas duraban 15 o 20 minutos. Uf, nada de tiempo. Nada. Y en esa pequeña ventana se dictaminaban sentencias inamovibles. A su esposa le dijeron que su condición era para toda la vida. Y la única opción que le dieron fue suprimir su sistema inmunológico con medicamentos biológicos. Como uno que mencionan mucho, llamado Remicade, ¿verdad? Así es. Y el material detalla muy bien por qué esto se volvió insostenible. O sea, no era solo tomar una pastilla mágica y ya. El autor explica que estos medicamentos obligaban a su esposa a hacerse exámenes de sangre casi mensuales. Claro, para monitorear posibles daños catastróficos. Exacto. En el hígado, los riñones, el páncreas. Al parecer, como estas sustancias provienen de proteínas animales, el cuerpo puede reaccionar generando anticuerpos en su contra. Básicamente, el remedio amenazaba con destruir los órganos vitales mientras intentaba frenar el daño en las articulaciones. Es una locura. Una locura total. Y esa amenaza inminente es el catalizador que lo empuja a buscar respuestas fuera del paradigma tradicional. Cuando la promesa de arreglar la pieza rota falla, pues surge la necesidad de ver el panorama completo. Bueno, vamos a desempacar esto, porque aquí la investigación da un giro radical hacia el origen psicosomático de las enfermedades. La premisa de que, oye, el 90% de las dolencias tienen una raíz mental. Sí, y para sostener algo tan inmenso, la fuente nos lleva a una de las historias más trágicas de la medicina alternativa, la vida del doctor Reike Girth-Heimer. ¡Wow! Sí, la historia de Hammer es súper intensa. Es la piedra angular de todo esto. Era un médico alemán, jefe de medicina interna en una clínica oncológica. Su esposa también era oncóloga, pero la vida les da un vuelco devastador cuando su hijo, Dirk, recibe un disparo accidental. En un barco, si no me equivoco. Sí, ahí ya. Exactamente. Y tras 25 días de agonía, en coma, el joven fallece en los brazos de su padre. Uf, qué terrible. Y el impacto de ese evento desata todo el análisis. Porque un par de meses después, Hammer, que estaba sano, desarrolla cáncer de testículo. Y su esposa, que se hacía chequeos constantes, desarrolla cáncer de mama y fallece tiempo después. Y claro, Hammer sobrevive tras una cirugía,
Pero su mente científica simplemente no puede aceptar que esto haya sido una cruel coincidencia estadística, no. Para nada. Al volver al trabajo, con acceso a equipos de tomografía, empieza a analizar escáneres cerebrales de miles de pacientes con cáncer. Buscaba un patrón. ¿Y qué encontró exactamente? Lo que reportó haber encontrado fueron unas alteraciones visibles en el cerebro, unas formas de anillos concéntricos que luego llamaron focos de Hammer. Pero lo asombroso no fue ver la mancha en sí, Ajá. fue descubrir que la ubicación exacta de esos anillos dictaba qué órgano del cuerpo estaba desarrollando el tumor. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Hammer empezó a entrevistar a estos pacientes y vio que el 100% había experimentado un shock emocional brutal antes del diagnóstico. Todos y cada uno de ellos. Y hasta propuso que había una lógica evolutiva. En su caso, al perder a un hijo, su cuerpo generó un tumor en los testículos, los órganos reproductores. O sea, como un intento biológico de la naturaleza por reponer la pérdida. Es un mecanismo de supervivencia. Y su esposa generó cáncer en las glándulas mamarias, que están vinculadas a la protección y nutrición de las crías. Pero claro, esta conexión causal tan directa entre el trauma y el órgano se convirtió en la base de la nueva medicina germánica. Y el choque con la comunidad científica fue, pues, monumental. Monumental es quedarse corto. Sus teorías carecían de la metodología rigurosa que exige la medicina moderna. La fuente misma reconoce que el rechazo fue tan absoluto que le quitaron la licencia médica. Sí, enfrentó juicios y hasta terminó en prisión. Así es, murió exiliado. Pero a pesar de todo eso, el autor del video rescata una fórmula muy particular que dejó Hammer. Las famosas 4 reglas del trauma. Exacta, porque no cualquier día malo te genera una enfermedad. Claro que no. La fuente detalla que deben cumplirse 4 condiciones exactas al mismo tiempo para que un trauma pase al cuerpo. Primera, el evento tiene que ser totalmente inesperado, te toma por sorpresa. Ya. Segunda, debe ser experimentado de forma altamente traumática. Tercera, la persona lo vive en profunda soledad, sin poder expresar lo que siente. Y cuarta, se percibe como una situación sin salida. ¡Wow! O sea, la conjunción de esas 4 variables es lo que hace colapsar el sistema. Me hace pensar en la caja de fusibles de un edificio. A ver, ¿cómo es eso? Imagina que cae un rayo de altísimo voltaje en la red eléctrica, que sería ese trauma inesperado y solitario. La energía es tan destructiva que podría incendiar todo el edificio, o sea, causar un colapso psicológico total. Claro. Entonces, para evitar eso, el sistema eléctrico sacrifica un solo fusible para que absorba el impacto. El fusible estalla, el órgano se enferma, digamos, pero el individuo en su conjunto sobrevive al shock mental inicial. Esa imagen de la caja de fusibles ilustra perfecto la mecánica que Arboleda intenta explicar. El cuerpo no se está equivocando al enfermarse. Está ejecutando un programa de emergencia sensato. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo un segundo. Adelante. No es un salto lógico gigante. Reducir toda la complejidad humana a una fórmula fija de 4 pasos emocionales me parece una sobresimplificación enorme. Entiendo tu punto. Es que es muy difícil aceptar que absolutamente toda manifestación de artritis o cáncer en la historia humana haya cumplido milimétricamente con esas 4 reglas. Pues mira, esa rigidez fue precisamente una de las mayores críticas a su trabajo. Y es el motivo por el cual la teoría no se quedó ahí. La fuente muestra que, tras el rechazo a Hammer, investigadores en Francia y España tomaron esa base y la refinaron. Claro, el manual evolucionó. Y esto nos adentra de lleno en el concepto de la biodescodificación. Exactamente. El video menciona a varios pioneros. Claude Saba, que colaboró con Hammer. Luego, Christian Flesch, quien según la fuente patentó legalmente la palabra biodescodificación. Se movió rápido con los temas legales, ¿eh? Bastante. Lo que forzó a otros, como Enrique Corbera, a inventar términos como bioneuroemoción para evitar demandas. Pero bueno, más allá de las batallas legales, el aporte conceptual de esta escuela es fascinante. Aportaron un nivel de hiperespecificidad al mapa del cuerpo humano, ¿no? Totalmente. Ya no es solo el órgano en general, sino la lateralidad. Por ejemplo, si eres diestro, la mitad derecha de tu cuerpo representa la acción, la profesión, el padre. Y la mitad izquierda representa el nido familiar, la madre, los hijos.
Es como si el cuerpo fuera un mapa topográfico de nuestros conflictos sociales. Y el material va al superdetalle citando a Salomón Selam y sus libros sobre el sistema osteoarticular. Ajá, donde explica cada articulación. ¿Sí? Si alguien tiene un dolor artrítico crónico, no basta con decir «me duelen las manos». Según esta lógica, un dolor en el dedo índice habla de un problema relacionado con el juicio o la acusación, porque es el dedo con el que señalamos. Claro, tiene sentido simbólico. Pero si la inflamación ataca el dedo anular, el foco del trauma estaría ligado a compromisos o matrimonios rotos, por el anillo. Y el engranaje biológico que permite esta conexión tan poética se basa en algo fundamental. Lo fascinante aquí es la incapacidad del cerebro primitivo para distinguir entre la realidad y la ficción. Espera, explícame eso un poco más. O sea, a nivel neuronal y hormonal, tu cerebro procesa una amenaza real, como ser perseguido por un tigre, de la misma manera que procesa una amenaza imaginaria o simbólica, como imaginar que te van a despedir del trabajo. Ya, claro. Eso a nivel fisiológico tiene muchísimo sentido. Si alguien pasa años con resentimiento por un divorcio, el cerebro sigue bombeando cortisol, la hormona del estrés. Exacto, y el cortisol crónico genera un estado inflamatorio permanente que degrada los tejidos. Entonces, si aceptamos que el subconsciente es una especie de grabadora de altísima fidelidad que jamás se detiene, la pregunta obvia es, ¿cómo borramos la cinta? Ahí es donde entra la siguiente pieza del rompecabezas. ¿Cómo apagamos ese programa biológico? Porque el autor nos lleva directo a la programación neurolingüística, o PNL. Así es, para detener la grabadora biológica, primero hay que entender en qué idioma está grabando. El material cuenta cómo John Grinder y Richard Bandler, en los años 70, se hicieron una pregunta parecida al observar la psicoterapia. Sí, ellos se dieron cuenta de que muchos psiquiatras pasaban años con un paciente tratando de curar una fobia simple. Pero había un trío de terapeutas que lograban resultados casi milagrosos en semanas. Incluso en una sola sesión. Sí, menciona a Fritz Perls, de la terapia Gestalt, a Virginia Satir, en terapia familiar, y a Milton Erickson, en hipnosis clínica. Unos verdaderos genios. Y lo que hicieron Grinder y Bandler fue modelar a estos terapeutas. Descubrieron que el éxito radicaba en que sabían saltarse la mente consciente para hablarle directo al subconsciente. ¿Y cómo lograban eso? Utilizando los 3 canales primarios por los que percibimos la realidad: el visual, el auditivo y el kinestésico o sensorial. A ver, vamos a aterrizar esto, porque suena un poco abstracto. ¿Cuál es la mecánica concreta que plantea el autor para curar algo físico usando estos canales? Pues la clave radica en calibrar el lenguaje. Si un terapeuta nota que el paciente percibe el mundo por el canal visual, porque usa frases como «ya veo lo que dices» o «el panorama es oscuro», Ajá. el terapeuta le responde usando metáforas visuales. Le dice «vamos a arrojar luz sobre este problema». Entonces el cerebro subconsciente acepta el mensaje sin resistencia, porque le hablan en su lengua materna. Es para desactivar el estrés psicosomático. ¡Guau! Y esto los conecta con uno de los conceptos más fascinantes de toda la presentación: el poder absolutamente literal de las palabras. Es tremendo ese punto. Arboleda sostiene que los pacientes con artritis suelen tener un patrón lingüístico terrible. Hablan constantemente desde la queja. Y claro, si el cerebro no distingue la realidad del símbolo y tú repites, esto no lo soporto. Cerebro obedece. Debilita las articulaciones encargadas de soportar peso, como las rodillas. La lingüística se vuelve el arquitecto de la biología. Es como un software malicioso que se instala en el sistema. La energía que consumes quejándote es energía que el cuerpo deja de usar para regenerar el cartílago. Por eso la recuperación exige una vigilancia estricta sobre el vocabulario diario. Pero, y esto me pareció casi de ciencia ficción, hay una capa adicional, que es el aspecto transgeneracional. Porque uno diría, bueno, controló mis palabras desde hoy, pero citan al Dr. Brian Weiss para decir que la cinta de nuestra grabadora no estaba en blanco al nacer. Para nada. El material expande la epigenética hasta sus límites. Plantea que no heredamos la enfermedad per se, sino que heredamos las respuestas de estrés y los miedos de nuestros antepasados. O sea, si mi bisabuelo vivió un conflicto de desvalorización profunda, esa alerta queda codificada. Exactamente. La artritis sería tu cuerpo presente resolviendo un problema del pasado familiar. ¡Qué locura!
Es la idea de que quien desconoce la historia de sus ancestros está condenado a repetirla biológicamente. Y bueno, el autor aterriza esto en el aquí y el ahora usando la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Argumenta que hasta la postura física altera la capacidad de sanar. Porque la fisiología y la emoción son una calle de doble sentido. Pensamos que bajamos la cabeza porque estamos tristes, pero si adoptas una postura de derrota continua, le envías una señal al cerebro para liberar la química del estrés. Modificar la postura, digamos, levantar la cabeza y expandir el pecho, te mueve del miedo que enferma a la confianza que sana. Totalmente. Pero claro, todo esto dibuja un sistema complejo de alimentación mental. La pregunta es, ¿qué pasa con la comida física? Lo que masticamos y tragamos. Eso nos lleva a la segunda forma de nutrición. Arboleda clasifica el pesimismo como comida chatarra mental, pero reconoce que el cuerpo físico necesita reparación material. Y ahí se basa en el estudio de China de T. Colin Campbell. Un estudio monumental. Mapearon las dietas y las tasas de mortalidad a nivel global, y la conclusión de la fuente es tajante. Las proteínas y grasas de origen animal están íntimamente ligadas a las enfermedades crónicas y la inflamación. ¿Cuál es el argumento biológico ahí? Que las proteínas animales, al entrar al torrente sanguíneo, a menudo generan reacciones inmunitarias. El cuerpo las identifica como agentes extraños y lanza una inflamación para defenderse. ¿Ya? Y si alguien ya tiene artritis por un trauma emocional, comer carne o lácteos es como echarle gasolina al fuego. Literalmente. Por eso el autor hace una recomendación estricta hacia una dieta basada en plantas, para quitarle el estrés digestivo al cuerpo y dejar que las articulaciones se desinflamen. Y me da mucha risa cómo usa esto para derribar mitos populares. Menciona de pasada esa creencia de que planchar ropa caliente y luego tocar agua fría te destruye las articulaciones. Su esposa con artritis severa casi nunca había tocado una plancha. Es que al derribar esos mitos folclóricos, lo que hace la fuente es un ejercicio masivo de transferencia de poder. Quita la idea de que la artritis es una lotería genética o un castigo y le devuelve la responsabilidad al paciente, a su plato de comida y a sus emociones. Y ahí, justo ahí, es donde encuentro la fricción más grande de toda esta inversión. En la superficie, decirle a alguien, oye, tienes el poder de curarte, suena súper inspirador. Sí, suena muy bien. Pero la contracara es pesadísima. Si le decimos a un paciente con dolores atroces que su enfermedad es resultado de que no supo gestionar sus emociones o que usa lenguaje negativo, ¿no corremos el riesgo de hundirlo en una culpa inmensa? Es un dilema ético gigantesco. Es una espada de doble filo. La promesa de control total requiere asumir una responsabilidad que puede ser abrumadora. Exigirle a alguien una impecabilidad emocional puede volverse una nueva fuente de estrés tiránica. 100%. Es una línea muy delgada entre empoderar a alguien y culparlo de su propio sufrimiento biológico. Ha sido un viaje fascinante y complejo el que hemos recorrido hoy. Pasamos de las consultas de 15 minutos a un universo donde el cuerpo es casi una extensión del lenguaje. Si conectamos todo lo que plantea Arboleda, emerge un paradigma alternativo de la existencia humana. Un modelo donde el cuerpo no es una máquina propensa a averías, sino un lienzo vivo. Un lienzo que refleja traumas silenciados, la herencia familiar, el desgaste corrosivo de las palabras y el impacto de lo que cenamos. Todo impulsado por un esposo buscando salvar a su mujer. Empezamos hablando de cómo nos gustaría que la medicina fuera exacta como la ingeniería, ¿no? Se cambia la pieza y ya. Pero terminamos contemplando una red de fusibles conectados a nuestros miedos más profundos. Y eso nos deja pensando. Nos deja pensando muchísimo. Porque si asumimos, así sea por un segundo, la premisa de que nuestra biología es una grabadora insobornable que capta hasta el último suspiro de estrés, nos queda un pensamiento muy inquietante. ¿Cuál sería? Con la cantidad abrumadora de pánico digital, noticias catastróficas y estrés crónico del mundo moderno, ¿qué tipo de instrucciones biológicas ocultas se están grabando en la humanidad entera en este preciso instante? Quizás valga la pena prestarle un poco más de atención a ese monólogo interno, mucho antes de que el cuerpo decida que la única forma de ser escuchado es a través del dolor.